Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Amén, amados. Vamos entonces a mirar, compartiendo la palabra de Dios en Mateo 7, Mateo 7 del 21 al 23. Amén. ¿Estamos allí? Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Vamos a mirar también en Lucas 13, del 23. Lucas capítulo 13, versículo 23. Allí leemos. Lucas capítulo 13, 23 dice, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. El versículo 27 dice de Lucas 13, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, de nuevo, todos vosotros, hacedores de maldad. Amén. Es la palabra de Dios que dice que en aquel día muchos recibirán una trágica sentencia que tenemos que escapar. Dice que muchos, no pocos, escucharán de los labios de Cristo, son creyentes allí, se dicen Señor, Señor, así que está hablando de creyentes, que muchos escucharán de los labios de Cristo. Quiera Dios que Dios nos abra los ojos, el Espíritu en esta noche y podamos escapar si estamos en una situación embarazosa o rumbo a esa sentencia tan terrible de aquel día de juicio, que muchos recibirán como, serán reconocidos por Dios, no como hijos de luz, sino como hacedores de maldad. Y el título se llama Hacedores de maldad y amantes de la verdad. Lo opuesto, ¿no? Hacedores de maldad y los amantes de la verdad. Vamos a hablar de los hacedores de maldad. El contexto por el cual Cristo dice en el Lucas 13, por ejemplo, que alguien le pregunta si son pocos los que se salvan, y él les dice que nos esforcemos a entrar por la puerta angosta. Así que la puerta al reino de los cielos es angosta. Y dice que mucha gente van a procurar entrar, pero no podrán. Se quedarán cortos al cielo, hermano. Mi Dios, es un contexto delicado. Y también dice que la puerta habla de que la puerta es estrecha. El camino es angosto y la puerta es estrecha. El contexto, al fin y al cabo, nos está planteando los dos caminos, ¿no? Un camino del pecado y un camino de santidad. El camino de Dios es el camino de santidad. Camino recto o camino desviado. Dijo alguien que es un compendio allí que un teólogo escribió. Y él dice, ¿por qué
¿Por qué el camino al cielo y el camino hacia el infierno son tan diferentes? ¿Y por qué hay muchos pareciera en el camino hacia el infierno y el camino hacia el cielo? Bueno, él lo explica de esta manera. El espacioso camino que lleva a la perdición atrae a multitudes. ¿Por qué? Porque la puerta es ancha, es espacioso camino. Este camino de la puerta ancha es un camino que no pone freno ni a los desórdenes, a los desordenados deseos de nuestra concupiscencia, eso que tenemos todos los seres humanos cuando somos producto de aquella caída de nuestros padres, tenemos una naturaleza inclinada al mal. No le pone freno a los instintos perversos y no le pone freno ni siquiera a las más viles pasiones ese camino. Es un camino que tú puedes andar como quieres, ¿no? Por eso dice que mucha gente va por ese camino. Camino que va tras los antojos de tu corazón y el mío. Camino que le das rienda suelta a la vista. Es un camino de la corriente popular, ¿no? Donde la popularidad de la gente es un camino muy popular, el camino de las personas sin Dios, sin Cristo, sin Dios, sin salvación. Seguir la corriente popular es el camino, sin embargo el camino de Dios, dijo Jesús que pocos van por él. ¿Por qué van poco por él? Porque la puerta es estrecha, porque tenemos que pasar por la conversión y el nuevo nacimiento, que es la puerta por la cual se entra a este camino. No hay otro camino. Juan 3:3, si mal no recuerdo, Jesús le dice a Nicodemo, que era un religioso de aquella época, Dios le dice, en la persona de Cristo, dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Entonces, el nuevo nacimiento o la puerta de la regeneración es la que se entra a este camino. Es necesario nacer de nuevo. Y pocos están dispuestos a pasar por ese proceso. Pasamos de pecadores al estado de pecadores, del estado de salvos por gracia. Tenemos que recibir un corazón nuevo, tiene que haber un espíritu nuevo, las cosas viejas tienen que pasar. Nuestro corazón cambiará de rumbo. Vamos a nadar contra corriente. Es fácil nadar a favor de la corriente, ¿no? Pero a los que van a favor de la corriente, usted ponga atención, en los ríos son los peces muertos. Los que nadan contra corriente son esos peces que son muchas veces que para ellos, para pasar, ¿no? Los ríos allí nadan contra corriente para cumplir su función de multiplicación muchas veces. Vamos a nadar contra corriente, vamos a encontrar mucha oposición, por eso el camino de la puerta es estrecha y pocos van por él. Vamos a encontrar mucha oposición, vamos a experimentar conflictos de afuera y de adentro, porque no solamente conflictos de afuera, que la gente a veces no nos entiende, nuestros familiares incluso a veces, sino nuestros conflictos internos, que vamos a entrar en una lucha allí, en nuestros corazones. Es una puerta pequeña, porque tenemos que agacharnos para entrar eso. Eso habla de agacharnos en una puerta pequeña, habla de humildad. Casi siempre cargamos con orgullo, ¿no? Vamos a tener que encontrar a ese Cristo que dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar, pero también vamos a encontrar ese, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El ser humano tiene una vanidad en su corazón en la mayoría de las veces. Vamos a tener que pasar por esa puerta pequeña de agacharnos, habla de sumisión, de humildad. Vamos a tener que volvernos a ser como niños, ¿sí? Si no os volvéis como niños, dijo Jesús, no entraréis en el reino de Dios. Por eso pocos van por él. Vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Vamos a tener que dejar el mundo atrás. Vamos a tener que despojarnos del viejo hombre. Vamos a tener que estar dispuestos a dejarlo todo por la causa de Cristo. Y a veces lo que Cristo requiere de nosotros es algo que nosotros apreciamos mucho. Y allí muchas veces el Señor pone su pedido. ¿Por qué van pocos por ese camino? El camino de santidad, el camino de Dios. Porque el camino es angosto.
hay que negar al yo pecador, hay que resistir las tentaciones, hay que cumplir deberes que van contra nuestra inclinación natural. Pasaremos por muchas tribulaciones. ¿Quién quiere pasar por tribulaciones? Y la Biblia dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La puerta es estrecha y el camino es angosto y todavía cuesta arriba. Pero algunos minutos en el cielo y ya compensaremos el esfuerzo que hemos invertido en esta vida. Amén. Algunos minutos. Además, tenemos que confiar en las palabras de Cristo. Esto sí es mío, hermanos. Lo otro era de un teólogo que me pareció excelente su razonamiento. Además, tenemos que recordar que lo que Cristo dice, que en el mundo vamos a encontrar aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, como diciendo, no, ustedes también vencerán. Su victoria es nuestra victoria, su triunfo es nuestro triunfo. Amén, hermanos. Pero aquí vamos entrando ya en el punto de ese título del mensaje, hacedores de maldad. Los creyentes que van a ser llamados un día tildados por el Señor, qué sorpresa, ¿no? Un pastor me decía a cierta oportunidad, dice, debe ser terrible haber seguido a Dios toda la vida y encontrarte al cielo y mirá si llegamos allá y el Señor dice, no te conozco, hacedor de maldad. Debe ser algo trágico, ¿no? Que usted haya vivido en el mundo y haya disfrutado de los placeres de la mundanalidad es una cosa, pero que se haya guardado de algunas cosas y haya compartido una religiosidad en una iglesia y se vaya de la iglesia al infierno, debe ser algo terrible. Pero lamentablemente el infierno estará lleno de gente religiosa que recibieron ese título de hacedores de maldad. Para ser hacedores de maldad, yo creo que hay un proceso del creyente que va a recibir, o que para recibir ese tan trágico juicio, en ese de ser reconocido como Dios, como un hacedor de maldad y que nunca los conoció, va a tener que recorrer un proceso. El hombre tiene dos luces en la vida. El hombre natural tiene la luz de la razón. Dios hizo una gran diferencia entre nosotros y los animales, por ejemplo, dándonos o dotándonos del uso de la razón. Con la razón se puede evaluar, con la razón se puede razonar, valga la redundancia, con la razón se puede comparar, con la razón se puede tomar decisiones, ¿no? Las que nos parecen más correctas. Evaluamos. Pero la luz de la razón en el ser humano está, según Romanos, y mal recuerdo, el capítulo 1 está, pero creo que el versículo 16 o el 20 dice que como el hombre naturalmente, por la revelación de la naturaleza, no reconoció a Dios, no le dio gracias, no le glorificó a Dios ni le dio las gracias, dice que sus razonamientos se envanecieron, se hicieron vanos. La versión popular dice que sus razonamientos terminaron pensando puras bobadas, cosas sin peso espiritual. Y su entendimiento, su razonamiento quedarse entenebrecido, oscurecido, por no reconocer a Dios, no glorificarle a Dios, ni darle las gracias por la luz de la razón que tenemos, el ser humano tiene, que la razón le dice que hay un ser creador, que es dueño y señor de todo lo que Él ha creado, a no darle la gloria a Dios, dice que sus razonamientos se envanecieron y su entendimiento quedó entenebrecido. La palabra entenebrecido significa oscurecido, se oscureció. Entonces, con la luz de la razón no podemos conocer a Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos dio la luz del Evangelio, la luz de Cristo. El hombre se negó a recibir la luz del Evangelio verdadero, pero el hombre se niega a recibir también la luz del Evangelio verdadero. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿De quién está hablando? De Cristo, que trajo su Evangelio bendito. Dice que esa luz, que es Señor, es una luz espiritual, ¿no? Estamos hablando de una luz espiritual, no es una luz física. Estamos hablando de la luz espiritual, esa luz espiritual que alumbra, ¿a dónde alumbra? Interiormente a todo hombre. Esa luz, ¿a quién tiene alcance? Aquella luz verdadera que alumbra, ¿a cuánto? A todo hombre. A todo. No deja a nadie afuera.
Es una luz que llega de una medida u otra, es una luz que llega a todos los hombres. Esta luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y Lucas 2:32, ¿se acuerdan? Lo llevan los padres de Jesús, lo llevan a hacer la circuncisión de Cristo después de los 8 días de nacido. Y estaba en el templo un profeta, si mal no recuerdo, Simeón. Y dice que Simeón, cuando vio a Cristo, le pidió a la María, tomó los brazos a Cristo y empezó a profetizar. Y una de las cosas que profetiza Simeón, aquel profeta, dice, ahora sí, mis ojos han visto la salvación, ¿no? Dice, me puedo ir en paz, porque parece que Dios le había revelado que él no se iba a morir sin ver a Jesús, al Salvador, al Mesías. Y estaba en el templo esperándolo, y lo reconoció. Y Simeón dice esta palabra profética. Dice, será luz, es una luz exclusiva, luz de revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Pero tomo esta parte. Dice que Jesús sería, ese niño, cuando creciera, sería luz de revelación para nosotros los gentiles, los que no pertenecemos al pueblo de Israel. ¿Qué le parece? Luz de revelación. Es una luz que revela ¿a dónde? En el interior del hombre. La palabra revelación habla de volver a mostrar lo que está velado, lo que está oculto, lo que el hombre no puede discernir. Es una luz espiritual, es una luz exclusiva. ¿Cuántas luces hay en el mundo? ¿Cuántas luces hay en el mundo? Una. En la vida espiritual. ¿Y las otras qué son? Usted saque las consideraciones pertinentes. Yo soy, ¿cuántas luces? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Tinieblas ahí es sinónimo de pecado. No andará en pecado. La luz se va a traducir en una vida de rectitud, pero lo vamos a mirar, lo vamos a ir mirando. Aquella luz verdadera alumbra a todo hombre. Luz de revelación a los gentiles. Significa que Jesús es la última, única y genuina revelación de Dios para el hombre, con su bendito evangelio. ¿Podemos decir amén? Amén. Amén. Y esa luz de revelación a los gentiles nos explica la misma palabra de Dios. La Biblia misma se explica a sí misma, hermanos, o nos enseña a sí misma. Esa luz genuina, única, de revelación de Dios para el hombre, dice que la luz de revelación a los gentiles, dice que el Hijo de Dios ha venido, dice 1 Juan 5:20, el Hijo de luz, Jesús, la luz del mundo, el Hijo de Dios ha venido, su luz, y nos ha dado entendimiento. Ahí vemos dónde alumbra esa luz. En el entendimiento, porque nuestro entendimiento, ¿cómo estaba? Entenebrecido. Porque a veces yo me recordaba, y hago un pequeño paréntesis ahí, ¿no? A veces nosotros decimos que el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento, ¿pero de quién es? Acá no estamos hablando de incrédulos. Acá estamos hablando de creyentes que van a recibir, que tienen el entendimiento, ¿cómo tienen? Si no reciben la luz verdadera y el evangelio verdadero, ¿qué siguen teniendo ellos? El entendimiento entenebrecido. Tienen otra luz, la luz de la religión, tal vez como hablábamos, ¿no? La religión vana, la religión falsa, la religión engañosa, maldita, al fin y al cabo, que los va a conducir a la perdición y a recibir ese título tan terrible, ¿no? Tan trágico. ¿Qué no recibieron esta gente? La luz del entendimiento, o en su entendimiento. La luz descubre lo que está escondido a la vista, hermanos. ¿Por qué no recibieron la luz? El mundo no recibió la luz. ¿Por qué? ¿Por qué no reciben estos creyentes, muchos creyentes, la luz verdadera? Porque hay una luz verdadera. Si hay una luz verdadera, hay otra. Falsa. El diablo va a inventar. Así como hay otros amores que veíamos, ¿no? Amor a la riqueza, amor al dinero, amor al placer. También en la luz hay un sustituto que Satanás de alguna manera imita. ¿Por qué no recibieron la luz verdadera del verdadero evangelio? Juan 3:19 nos dice la razón. Y esta es la condenación. En otra versión dice, este es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Tinieblas ahí qué es? Oscuridad. Pecado.
amaron más el pecado en sus vidas que la luz, porque sus obras eran malas. Y luego dice el 20, lo remata, ¿no? Dice, porque todo el que hace lo malo, ¿qué tiene contra la luz? Aborrece. Aborrece la luz. ¿Qué aborrece? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aborrece la palabra. Creyente que no le gusta, no tiene gusto por la palabra de Dios, tiene que tener cuidado si está por camino bueno o si está en camino que le parecen derechos, pero son caminos de muerte que va a recibir posiblemente, para saber y examinar nosotros si vamos por un camino. Amén. Y para aquel que pueda examinar, si quiera examinarse a través de este audio, que Dios nos ayude y nos ayude a aquel que pueda escuchar. Entonces, dice que los hombres amaron más las tinieblas, el pecado, que la luz, porque sus obras eran malas. Es la gente, es la persona que queda a gusto con su enfermedad, que es el pecado. El pecado es como una enfermedad. Yo vine para que los que están enfermos sean sanos, sean sanados. Es el médico amado. Pero la persona se siente a gusto con su enfermedad, a gusto con su esclavitud. Porque el pecado, ¿qué traduce en nuestra vida? Esclavo es el pecado, el que hace pecado. Y no quiere ser libre ni estar sano. Cierran sus ojos del entendimiento a la luz que Dios quiere darles. Que no lo hagamos nosotros por amor de Dios. Además de ser Cristo la luz del mundo, ¿qué más es sinónimo de luz? Bueno, Proverbios 6:23 es algo que me encanta a mí, este proverbio. Dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Así que podemos traducir aquella gente que van a recibir, creyentes que van a recibir aquel día esa terrible, trágica sorpresa de ser reconocidos como, no como hijos de luz, sino como hijos de tinieblas o hacedores de maldad. ¿Qué cosa no les gustaba? Si la enseñanza es luz, la enseñanza. La enseñanza bíblica, la enseñanza verdadera. Porque dice la Biblia también que ellos se buscarán maestros que le enseñen, pero no lo que quieren, lo que necesitan oír, sino lo que quieren oír. Lo vamos a mirar más adelante, si Dios nos permite. Por eso, ¿por qué no recibieron la luz de la enseñanza? Bueno, tal vez porque cuando una persona escucha la luz de la palabra de Dios, ¿la luz por dónde entra? Por los oídos. Por los oídos. Pensé que alguien se iba a equivocar y iba a decir que la luz entra por los ojos. No, la luz entra por los oídos. No tiene nada que ver con la luz natural, ¿no? La luz entra por los oídos. Por eso Jesús solía decir, mirad bien como oís. El que tenga oídos para oír, oiga. Y Jesús le dice Dios le dice a Samuel, dice que Samuel le dice mejor a Saúl, está hablando Dios a través de Samuel, pero Samuel le dice a Saúl en el Antiguo Testamento, dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, que ahí hago énfasis, ¿a prestar atención a qué? A la palabra de Dios. Y el prestar atención dice que a Dios le agrada más que la grosura de los carneros. Sabe que la grasa de los carneros se ofrecía en el holocausto a Dios. Y dice que eso era ofrenda agradable a Dios. Pero Dios dice que cuando le prestamos atención a su palabra, le agrada más que la grosura de los carneros. Que Dios nos ayude a prestar atención. Amén. Los creyentes prestan atención a la palabra de Dios. Por eso a veces usted va a encontrar que la palabra del sembrador hay mucha gente que no la entiende. ¿Pero por qué no la entiende? Nadie entiende lo que no le presta su debida atención. Masticando chicle, sonando el celular, pensando, dejan las mentes divagar en los cultos. Que Dios nos ayuda a prestar atención. Amén. Tener una conciencia de que le debemos toda nuestra atención a Dios. Amén. Entonces, tienen una mala disposición para oír también. Yo creo que una de las causas también que van a recibir ese trágico título de una mala disposición para oír. Proverbio 16 dice que las disposiciones del hombre son
Las disposiciones del corazón son del hombre. El hombre se dispone, su corazón, dispóngase, tenga buena disposición cuando venga a escuchar la palabra de Dios. Otro tema, no son hacedores de la palabra. Muchas veces se puede oír la verdad, la luz de la verdad, pero si no la aplicamos, la Biblia dice, no sean solamente oidores de la verdad, la luz de la verdad, sino hacedores de ella. Otra cuestión que los creyentes que van a recibir ese trágico título no permanecen como discípulos. A veces, ¿por qué la gente no permanece como discípulo? Vamos a mirar a Cristo. Dice que mucha gente iba con Jesús y de repente Jesús comienza a confrontar a la gente con ciertas cosas. Y dice que muchos de sus discípulos ya no andaban con él. ¿Por qué no andaban con él? Juan 6:60. Porque dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El creyente que va rumbo a recibir el título elige la palabra. Nosotros la recibimos a toda palabra. Amén. 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 Porque el ministro fiel no elige la palabra para el pueblo. Tenemos que ser como el apóstol Pablo decía, no he rehusado daros todo el consejo de Dios. ¿Cuánto? Todo el consejo de Dios. No puedo separar. Yo sé que la gente dice, un día usted nos va a predicar de esto. No. Yo tengo que ser guiado por Dios. Porque Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos como pueblo. Amén. Y Él tiene que darnos el alimento cada día. No son, entonces, discípulos que permanecen allí como discípulos. En Juan 8:31, si vosotros, le dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mí y en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Había lo que marca para el concepto de un discípulo es la permanencia. La palabra permanencia, hermanos, seréis verdaderamente mis discípulos si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros. La palabra permanecer significa básicamente comunión y que Cristo quede dentro de nuestro corazón, que no se vaya. Amén. Amén. Que siga trabajando. Significa permanecer, significa en su palabra, es identificarse y hacerla mi norma de vida. Es una vida de obediencia, de seguimiento constante, es la que define si soy un verdadero o un falso discípulo. Que Dios nos ayude. Los falsos profesantes, hermanos, que van a recibir ese título trágico, esperemos no estar allí, aman las bendiciones y no al Dios, otra cosa, al Dios de las bendiciones. Aman las bendiciones. Juan 6:2. Y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Y nosotros todavía ahora llamamos a la gente para que venga a recibir señales. No los llamamos a que vengan a escuchar la palabra de Dios y luego orar por los enfermos. ¿Sí? Que la gente venga a buscar la gracia de la sanidad en Cristo está perfecto. Pero nosotros, los líderes, el liderazgo, tenemos que retomar una visión más bíblica, hermanos. No enseñar a la gente a amar las bendiciones y no al Dios que da las bendiciones. La gente recibe y muchas veces gracias y se va. Y a veces ni las gracias dan. Se sirven de la gracia, pero no sirven a la gracia. Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El creyente que profesa una religiosidad vana, muchas veces busca lo suyo. No le importa lo que a Dios le interesa. No le importa. No ve por los intereses de Dios. Que Dios nos ayude a no tener esa mentalidad. Otra cuestión. Viven como enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:19. Ellos viven, dice de una manera, estoy hablando de una versión más popular, que los está llevando a la destrucción. Ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron por sus propios deseos. Presumen de hacer lo que debería darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. Cuidado cuando nos consideramos discípulos y solo tenemos una mirada puesta en las cosas terrenales. Somos candidatos para recibir ese trágico título, hacedor de maldad. Que Dios nos permita corregir a tiempo.
árboles, todo árbol, dijo Jesús, que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El árbol malo, por su fruto lo conoceréis. ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo vivo? Esa es la verdad. Las palabras, las acciones y mi conducta marcan si soy árbol bueno o si soy árbol malo. Terminan la gente que elige las palabras, que vive con el medio de la cruz de Cristo, la gente que se sirve de la gracia pero no sirve de la gracia, la gente que ama las bendiciones y no al Dios que da las bendiciones, la gente que no permanece con los discípulos, que eligen la palabra, que quieren escuchar, terminan por juicio de Dios en manos de falsos maestros. Esa es la realidad. Tesalonicenses capítulo 2, segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11, por tanto Dios les envía un poder engañoso que actúe en ellos y los haga creer en la mentira. Días pasados se inauguró una iglesia en Argentina, 18.000, 20.000 personas. Y usted me dirá, ¿qué palabra de Dios se hubo allí? No hubo palabra de Dios. El apóstol que vino, 20.000 personas. El apóstol que vino supuestamente abrió 4 portales de abundancia. El portal de salvación, que no habló nada de salvación. El portal de abundancia, que era de prosperidad. Un portal de sanidad y milagros nunca vistos. Pero eso sí, antes esos 4 portales que iba a abrir, involucraba ¿qué cosa? Un sacrificio. ¿Verdad? Lo mismo, el gato por liebre. Lo mismo que hacían a veces con algunos de nosotros. Gato por liebre. Si tú le das a Dios esto, como una especie de canje, ¿sí, no? ¿El sacrificio quién lo hizo? Ya Cristo. Y la Biblia mismo dice que toda la gama de bendiciones no la preciso abrir de un apóstol que me abra un portal que no es ni bíblico es. Si alguno enseña según las palabras que usó Jesucristo. Portales no existen en la Biblia. ¿De dónde sacan esos portales? Y un versículo solo, y de ahí sacan un montón de cosas. 20.000 personas. Todos alegres y todos se fueron bien livianitos, se le puede acordar del bolsillo, ¿no? Les puedo asegurar que se fueron bien livianitos del bolsillo. El sacrificio fue grande, pero supuestamente están esperando ahora ellos. En una provincia que es una de las más pobres y de las más analfabetas. Ustedes se dan cuenta cómo los falsos maestros ponen su mirada en los lugares específicos. Ellos no están equivocados. Ellos les gusta estar equivocados. Ellos no están engañados. Ellos mismos aman el engaño. Son mercaderes de la fe. Si siguen, muchas veces la persona que va rumbo a ese trágico título, sigue a maestros que ya están bajo juicio de Dios. Gálatas 1, del 8 al 11. Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, mire que Pablo predicaba el evangelio por revelación, ¿no? Dice que Dios él no tuvo que ir a un seminario, no tuvo que recibirse, sentarse a los pies de algún maestro de allí de Israel, algún rabino. Dice que su evangelio, dice él, lo recibí directamente de Dios. Pero él dice, él se daba la ocasión también. Mire que si yo el día de mañana cambio con el evangelio, no me lo reciban. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, él cambiaba la pisada y empezaba a hablar de otro evangelio, como antes hemos dicho, y lo repito, sea maldito. Anatema es maldito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 11, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, no lo recibió de ningún hombre, lo recibió directamente de Jesús, por revelación. Y él se da la posibilidad. Si yo cambio, empiezo a predicar cosas que no es. Lo mismo digo para mí. Si yo empiezo a cambiar, a hablar cosas que no están en la Biblia, usted tiene que salir, escapar. Porque Pablo se dejaba eso. Porque esa gente que predica otro evangelio, que son, ya están o van a ser maldecidos. Ya están bajo maldición. Son gente que ya está bajo maldición. Según de Juan 1:10,
Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, pero vamos a mirar un poquito. Se cumple lo que dice la Biblia, ¿no? Amó la maldición y esta le sobrevino. Hoy anda esa onda, ¿no? Que todos los falsos maestros, hermanos, y toda la gente que se está desviando de la sana doctrina, las iglesias que se están desviando, todas ponen un énfasis. Usted tiene que, de particular manera, poner atención. Todas tienen un énfasis. Ahora está que la onda está que la doctrina no importa. Que importa Cristo, que importa la presencia del Espíritu Santo, que importa las señales, que importa los milagros. Que la doctrina no importa. La palabra doctrina significa enseñanza en su sentido más simple, ¿no? Enseñanza. Que la enseñanza no importa. ¿No importa la enseñanza? ¿Cómo no importa? Segunda de Juan 1:10, vamos a mirar si no importa. ¿Por qué ellos no quieren que la gente, los seguidores de las personas, no les importe la doctrina? ¿Va a tenerlo engañado? Porque ellos después lo guían. Si usted se guía por la Biblia, ellos no lo pueden engañar. Pero si usted deja la Biblia, ellos sí pueden. Usted va a tener que seguir lo que dice el líder. Eso es cuestión muchas veces natural de las sectas. Segunda de Juan 1:10, vamos a ver si la doctrina no importa. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, esta doctrina, no lo recibas en casa ni lo saludéis. Ni le digas bienvenido, situación. Porque el que le dice bienvenido, el que recibe en su casa, ¿qué pasa? Participa de sus malas obras. No seamos cómplices de falsos maestros que están bajo maldición. Romanos 16, no le prestes sus oídos. Romanos 16, versículo 17. Hermanos, los que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas, las doctrinas, que vosotros aprendisteis, os apartéis de ellos, que se aparten de ellos. ¿Qué tiene que hacer con una persona? Un falso maestro que le quiere enseñar cosas que usted ya aprendió, tiene que os apartéis de ellos. 1 Corintios 5:11, ninguno que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador, con ese ni siquiera comáis. ¿La doctrina separa? Sí. Separa. 2 Timoteo 3:5-6, teniendo apariencia de piedad, pero negarán su poder. O sea, hablan lo que hablan una cosa, pero hacen otra. Timoteo nos manda, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 5 y 6, Pablo nos dice, y nos dice hoy Dios a través de la pluma de Pablo, a los tales evita. Amén. Tito 3:10, el que causa divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. A veces nosotros somos misericordiosos, ¿no? Vamos a darle otra oportunidad. ¿Cuántas oportunidades le vamos a dar? 2. Acá dice 1 o 2. A que causa división en una iglesia, en una congregación, al cuerpo de Cristo. Deséchalo. Segunda de Juan 1:9. Todo el que se desvía y no permanece en la doctrina de Cristo, así que Cristo tiene una doctrina, no tiene a Dios. Todo el que se desvía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Eso está segunda de Juan 1:9. Segunda de Tesalonicenses 3:6, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la doctrina que os enseñamos. ¿La doctrina separa? ¿La doctrina tenemos que saberla, cuestionarla, vivirla? Cierto hermano ignorante me decía, ignorante en el buen sentido, ¿no? No lo estoy tratando de denigrando. Ignorante es quien no sabe. Dice, no podés juzgar. Y digo, ¿cómo voy a saber quién anda en la sana doctrina y en la mala doctrina, en la enferma, si no puedo juzgar? La Biblia dice toda la cosa, es una falacia. La Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Puede discernir qué es lo falso y lo verdadero, porque la doctrina está para discernir, hermanos. Los cristianos de Berea dicen que eran más nobles. ¿Por qué eran más nobles? Porque ellos llegaban a su casa y corroboraban si lo que Pablo predicaba, y hagan lo mismo conmigo acá, cuando llega a su casa, corrobore si lo que yo le dije está en la Biblia. Amén. Porque eso es la nobleza que Dios resalta. Pero vamos a mirar entonces ahora la otra parte, la parte, bueno, más alegre, amantes de la verdad. Mateo 22:16 le dijeron a Cristo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. ¿Qué le parece? Y que enseñas con verdad. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Un amante de la verdad.
para proseguir en ese llamado de dirección de nuestro Salvador. El proceso para ser amante de la verdad, hermano, tiene que haber una buena disposición. Como ya dijimos en Proverbios 16, del hombre son las disposiciones del corazón. Tiene que haber una buena disposición para recibir la luz. Debemos de prestarle nuestros oídos la debida atención a la palabra de Dios, porque recordemos, vuelvo a recordar, que el prestar atención a Dios le encanta que le prestemos atención a su palabra, más que la grosura de los carneros. Vamos a permanecer, el amante de la verdad va a permanecer en el discipulado con énfasis en la enseñanza, porque Jesús le mandó a decir a los discípulos ir y hacer discípulos. ¿Y de qué manera se hace discípulo? Enseñándoles. ¿Cuánto? Todas las cosas. Va a ser el amante de la verdad va a ser un discípulo que se va a dejar enseñar al fin y al cabo por Dios, porque dice la Biblia, todos serán enseñados por Dios. 2 Timoteo 4:3. Por eso el que es discípulo en la enseñanza va a discernir más temprano la verdad de la mentira, va a discernir más temprano lo falso, lo verdadero, va a empezar a ver lo que es de Dios y lo que es del diablo con un poco de mentira, porque el diablo es experto en mechar un poco de verdad, algo de verdad en la mentira para que parezca verdadero. Pero el discípulo que tiene buen fundamento en la enseñanza va a discernir mucho más temprano. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos, 2 Timoteo 4:3, llegará tiempo en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. ¿Qué le parece? Historia falsa. 20.000 personas, vuelvo a repetir, que escucharon una historia falsa. 4 portales supuestamente de abundancia, de sanidad, de milagros. Los milagros, la sanidad y todas las cosas, hermano, tenga cuidado. Eso no es una identidad de ser un buen discípulo de Cristo o de tener a Cristo en su corazón. Hay algo que el diablo no puede imitar. Es cambiar la naturaleza del hombre. De malos a buenos. Jamás lo puede hacer. El nuevo nacimiento es una obra de Dios que hace la diferencia por excelencia. El diablo no puede hacer esa obra. Él puede imitar todos los milagros. Mire que el anticristo va a hacer señales, dice que incluso va a descender fuego del cielo. Que Dios nos ayude a no guiarnos por eso. Los que son amantes de la verdad buscan la doctrina de Dios, buscan conocer la doctrina de Dios y la doctrina de Cristo, porque quieren hacer su voluntad. Jesús lo dijo, Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Por qué la gente, el amante de la verdad, a temprana edad espiritual, él discierne quién habla la verdad de Dios y quién no? Porque él quiere hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios le va a dar luz en su interior para saber que cada enseñanza que él pueda escuchar va a tener que ser compatible, ¿dónde? Con la palabra de Dios. Las Escrituras. Si no están las Escrituras, no estoy obligado a creerla ni mucho menos a practicarla. Que Dios nos ayude. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Conoce usted si la persona habla por su propia cuenta o si está hablando la doctrina de Dios? Hay una doctrina, Dios tiene una doctrina, la doctrina de Cristo. Los candidatos a ser amantes de la verdad, ya lo dijimos, pero volvemos a repetirlo, reciben todo el consejo de Dios. Que Dios nos ayude. 2 Timoteo 3:16 dice, ¿por qué reciben todo el consejo de Dios? Porque Pablo dice, todas las Escrituras, ¿cuántas? Todas las Escrituras son inspiradas por Dios, vienen del soplo de Dios. Inspiración quiere decir el soplo, el aliento de Dios. Tienen el aliento de Dios. La escribió Pablo, por ejemplo, pero Pablo, hay escrituras que los hombres de hoy la rechazan, pero son inspiradas por Dios. Todas las Escrituras, no algunas. Cuando empezamos a separar esta doctrina es de hombre, esta doctrina es de Pablo, esta doctrina es de Dios. No. Todas las Escrituras, todo lo que está en las Escrituras es doctrina de Dios. Es inspirada por Dios. Y útil. ¿Para qué? Corregir. Para enseñar. Para corregir.
para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea enteramente Preparado. preparado para toda buena obra. Un aspirante a ser amante de la verdad sigue la doctrina que es conforme a la verdad, hermanos, a la piedad, perdón. Pablo dice en una de sus cartas que sigamos la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina que es conforme a la piedad? Es decir, que toda la enseñanza, es toda enseñanza, doctrina es enseñanza, doctrina que te lleva a amar a Dios, por ejemplo. Es doctrina que te lleva a amar más a Dios y a vivir una vida que le agrade a Dios y o a vivir una vida recta. Esa es la doctrina. ¿Cuál es la doctrina que tiene forma a la piedad? Esa. Se escuchará esa doctrina con mucho énfasis en los lugares. Que Dios nos ayuda a discernir nosotros. Amén. Y aquel que pueda y quiera escuchar. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Los aspirantes amantes de la verdad, hermanos, también no son enemigos de la cruz de Cristo, como Filipenses 3 dice Pablo, que muchos, ¿cuántos? Muchos. Esos muchos posiblemente, ¿quién puede estar allá aquel día? Recibiendo el título de hacedores de maldad. No les gusta cargarla. Muchos son enemigos, dice Pablo en Filipenses 3, de la cruz de Cristo. Que Dios nos ayude a cargar la cruz de Cristo, todo por el contrario. Porque los que son enemigos de la cruz de Cristo son los falsos profesantes, que no seamos nosotros por amor de Dios. El diablo y su doctrina. ¿Cuál es la doctrina que no está en la Biblia, pero cuál es la doctrina que podemos identificarla como de nuestro enemigo? Es la doctrina que promueve o suscita en la gente una clara tendencia, como la estamos viendo cada vez más, hacia el orgullo. Tú eres especial para Dios, Dios sin ti no puede hacer nada, tú eres hijo de Dios, eres hijo del rey, todo que inflan al ego del hombre, ¿no? Cuando la Biblia nos marca más bien para otra dirección, ¿no? La que siembra en el orgullo, la avaricia, ya somos ávaros por naturaleza, ¿no? Tenemos una distorsión, venimos del mundo y la mayoría de nosotros trae una tendencia hacia la avaricia, hacia la codicia. Y Dios quiere hacerte rico, Dios quiere prosperarte, Dios quiere abrirte un portal de abundancia. ¿Y quién no quiere eso? Pero ¿eso qué promueve? ¿Promueve algo acerca de la piedad, acerca del temor a Dios? No promueve nada, no me edifica en la vida espiritual. Pero eso es lo que están hoy haciendo, hermanos, la doctrina del diablo, la falta de amor, no le des importancia, Dios te perdona todo, no pasa nada, Dios es amor, Dios es misericordia, ¿sí? Pero también es un Dios de juicio, también es un Dios que aborrece el pecado, que promueve de cierta manera o suscita en la gente la mundanalidad. Hoy todo está permitido, dice, no se puede escuchar música secular, sí se puede, claro que se puede, si toda música es de Dios. Pero yo sé que toda música puede ser dada en la mente del hombre para que el hombre componga una canción, pero toda música que no lleva a darle la gloria a Dios, ¿para quién es? Por lo menos para el hombre. ¿Y Dios qué demanda de todos nosotros los creyentes? Que le demos toda la gloria, toda la honra. El Padre Nuestro termina hablando y dice, porque de Dios es la gloria, la honra y el poder. Porque Dios tiene que recordarnos, por amor de Dios, no nos guiamos por lo que podemos y lo que no podemos. Nos guiamos por lo que edifica y lo que no edifica. Amén. Lo que conviene y no me conviene. Amén. Porque ahora, sí, los teólogos incluso están contaminados. Sí, claro que se puede escuchar música secular, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero si no glorifica a Dios, ¿por qué vamos a escuchar? Dice que las alabanzas tienen que ser con cánticos espirituales. Si no es un cántico espiritual, no glorifica a Dios, porque Dios es espíritu. Y dice que los adoradores le deben adorar ¿en qué? En espíritu y en verdad. Conforme a la verdad de Dios, a la palabra de Dios nos indica. Un mensaje espiritual que nos lleve a adorar a Dios, que nos lleve a respetar a Dios, que nos lleve a temer a Dios, que nos lleve a tener santidad delante de Dios, a amar la santidad. No por el contrario, por amor de Dios. Todo está quedando tan torcido, hermano, que hay tanta cosa para hablar. Promueven la mediocridad. La doctrina del diablo es que promueve la mediocridad, no la excelencia. Pero la Biblia de Pablo dice, les muestra un camino más excelente, el camino del amor, para amar cada vez más a Dios, un camino superior, para manifestar una diferencia que el mundo necesita. Promueven la codicia,
Los amantes de la verdad, dice que enseñan con verdad. Porque le decían a Cristo, tú eres amante de la verdad y enseñas con verdad. Y eso tratamos de hacer, imitando a nuestro Cristo. Enseñar con la verdad. ¿Qué quiere decir enseñar con la verdad? Con base escrituraria. Amén. No un versículo y después se habla lo que se quiere y expreso todos mis sentimientos y mis experiencias y todo lo demás. Un versículo solo. Acá se da bastante. Porque queremos enseñar con el respaldo, con la base escrituraria de la verdad. Jesús lo enseñaba así también. Decía, escrito está. Escrito está. También le decía a la gente, ¿no habéis leído en las escrituras? Escudriñad las escrituras, pues ellas hablan de mí. Bueno, también el que amante de la verdad y enseñar con verdad. 1 Juan 4:7 dice, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama tiene a Dios como su Padre y conoce a Dios. Aquel que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. El ministro de Cristo te enseña a amar a Dios. Que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Amén. Enseñan el liderazgo a amar a Dios. Enseñamos. Y todo discípulo que es amante de la verdad y que quiere enseñar la verdad con amor, le da suprema importancia ¿a qué cosa? A la vida eterna. ¿Se acuerdan cuando se empezaron a ir los discípulos? Muchos discípulos. Y el Señor se vuelve, al contrario, el que haría, no se vayan, queden tranquilos, voy a menguar el mensaje, voy a hacerlo más diluido. No, el Señor redobla la apuesta, como quien dice, ¿queréis iros también vosotros? Y Pedro, ¿qué dice? ¿A quién iremos, Señor? ¿Cuál era el énfasis en los mensajes de Cristo? Vida eterna. Vida eterna. Porque la vida del hombre es un soplo. Es como la flor de la hierba, ¿no se da cuenta? ¿De qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Y hoy estamos en un ambiente donde, hermanos, brilla por la ausencia a veces los mensajes que apuntan hacia la vida eterna. Era el mensaje central de Jesucristo. Igual que el Señor Jesucristo tenemos que ser imitadores. Le da palabra, énfasis que conciernan a la vida eterna. ¿A quién iremos? 6:68 de Juan. Un amante de la verdad persevera en la doctrina apostólica, hermanos. No los apóstoles de ahora, los apóstoles de la Biblia, los que están en la Biblia. Amén, hermanos. Amén. La iglesia primitiva, dice Hechos 2:42, perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Y esos apóstoles que están en la Biblia, no los que están ahora. Por eso ellos te dicen, dice uno de ellos, un apostolitis de esto, un enfermo de esto de codicia y avaricia, él dice, si tienes un Jesús histórico no tienes nada, porque él quiere que los sigan a él. Si tienes un Jesús de la Biblia no tienes nada. Tenemos al Jesús de la Biblia porque seguimos la enseñanza incluso de los apóstoles que están en la Biblia, no los de lo que la enfermedad de apostolitis ahora que hay, usted levanta una piedra y hay 400 apóstoles. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a seguir la verdad. El amante de la verdad persevera en la doctrina apostólica. El amante de la verdad se mantiene firme con el cinturón de la verdad. Dice la Biblia en Efesios 6:14. Mantente firme con el cinturón de la verdad. La verdad es la integridad. Dejar a Dios trabajar en todas las áreas. Él es el divino alfarero, nosotros somos el barro. Dejemos a Dios trabajar, el cinturón de la verdad. Trabaja, dice, era el cinturón que se ponía el soldado o la persona cuando ciñe las vestiduras a su cuerpo para correr con más libertad la carrera, ¿no? Cristiana. Bueno, corra con mayor libertad la carrera cristiana. Póngase el cinturón de la verdad. Amén. Ajústese a un nivel de conducta que la Biblia nos declara para tener mayor libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado, de la ignorancia. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. El amante de la verdad el amante de la verdad no solo ama de palabra, sino concretiza su amor con hechos. 1 Juan 3:18 dice, no amemos solo de palabra ni de lengua, sino con hechos.
Si hubieras al hermano en necesidad, dice, y le dice, ve, mañana te daré, y no le da lo que precisa, dice, ¿cómo puede decir que mora el amor de Dios en él? Que Dios nos ayuda a ser amantes de la verdad con un amor que concreta con hechos. Un amante de la verdad se mantiene firme, un amante de la verdad no ama solo de palabras, sino concretiza su amor con hechos. Un amante de la verdad evangeliza, testifica con la palabra de verdad, porque sabe que Dios nos hizo nacer, dice Santiago 1:18, mediante la palabra de verdad. Usted no va a generar un nuevo nacimiento en una persona al evangelizar, sino cita la palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce el nuevo nacimiento, la nueva regeneración en las personas, solo si en el caso se predica, o se testifica, o se evangeliza con la palabra de verdad. Es la que hace nacer de nuevo. Pablo dice en otra de sus cartas, nacido por la simiente incorruptible de la verdad de Dios, la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser amantes de la verdad. Amén. Un amante de la verdad sabe que nada produce tanta alegría a su pastor y al corazón de Dios mismo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Nada me alegra más que mis hijos practiquen la verdad. ¿Quiere alegrar el corazón de un pastor? ¿Quiere alegrar el corazón de Dios? Practique la verdad. Practique la enseñanza que se le aplica. Practíquela. Alegra el corazón de Dios. ¿Vieron cuando Jesús estaba por bautizar? Después que el Señor se bautiza, no quería bautizarlo Juan, pero el Señor se bautiza y recibe del cielo y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y Jesús dice, ¿por qué es necesario que guardemos toda palabra? Todo lo que el Padre pedía, Jesús lo hacía. Y alegraba el corazón del Padre, complaciendo de alegría el corazón del Padre Celestial. Que aprendamos de nuestro Salvador. Un amante de la verdad se mantiene fiel a la enseñanza de Cristo. Dijo a los judíos que habían creído en Él, si se mantienen fieles a mi enseñanza, serán realmente mis discípulos. Para ser realmente discípulos hay que marcarlo ¿con qué? La permanencia. Conocerán la verdad solo si permanecemos. Y la verdad nos hará libres. ¿De qué cosa? De la ignorancia, básicamente de dos cosas, del pecado. El Salmo 25:5 dice que un amante de la verdad desea que Dios le enseñe y lo encamine, porque nadie está libre de perder el camino. El salmista dice, encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios. Pídale a Dios que le enseñe. Amén. Amén. Pidámosle que nos enseñe. Efesios 4:15. El contexto es que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Muchas veces los que van a recibir a hacedores de maldad son gente que son niños. Y dice que los niños es fácil de engañar en la vida física, en la vida natural y en la vida espiritual también. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, sino que crezcamos, que maduremos. Ese es el contexto para lo que Pablo va a decir. Porque dice que en la madurez espiritual llegamos a vivir la verdad en amor. Dice que en la madurez espiritual es que llegamos a vivir la verdad en amor. Ahí nos hemos transformado ¿en qué? En un amante de la verdad. Vivimos la verdad, pero la hacemos, la practicamos, la vivimos, no por temor, sino por amor. Que Dios nos ayude. Aquella gente va a escuchar esa terrible frase, ¿no? Nunca os conocí. ¿Observó? Nunca fueron. ¿Qué tenían? Una religión vana. Una exteriorización, una fe exterior. La luz de la revelación de Dios, ¿a dónde llega? ¿A dónde alumbra? Nuestros corazones. El entendimiento. Nunca habían conocido a Dios. Nunca conocí a hacedores de maldad. Nunca fueron. Los amantes de la verdad, sin embargo, no aman solo las bendiciones. Porque ellos empiezan a propagar las bendiciones que habían recibido y que habían servido acá, supuestamente al Señor, ¿no? Milagros, profetizamos, milagros, hicimos esto, hicimos lo otro. Pero dice, nunca les conocí. Los amantes de la verdad no aman solo las bendiciones,
aman al Señor de las bendiciones, porque el que no ama al Señor está bajo maldición. 1 Corintios 16, 22. Si alguno, dice la Nueva Versión Internacional, si alguno no ama al Señor, queda o que quede bajo maldición. Maranata, Cristo viene. Hacemos esta mañana, sabiendo y declarando una vez más que esta mañana, esta noche, una declaración de que, sabiendo que Jesús, dice según San Juan 14, 6, dice que es el camino, la verdad y la vida, es el camino de regreso al Padre, es la verdad, esa luz que alumbra nuestro interior, que nos trae entendimiento, que nos ayuda a conocer a Dios, que se nos revela en nuestro interior, y es la vida espiritual, esa vida abundante que Él vino a darnos a través de Cristo como luz. Hacemos llamados a ser amantes de la verdad, para escapar de la posibilidad de juicio, de que muchos, no pocos, muchos, me dirán aquel día, y Él les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando el hijo pródigo regresa, hermanos, él viene con un concepto en su interior, ¿no? Cuando él regresa a la casa del Padre. Él dice algo, dice, en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. ¿Quién tenía abundancia de pan en la casa del Padre? Los sirvientes. Los sirvientes, siervos. Había siervos y él era hijos. Los siervos no heredan la herencia. Lo que heredan herencia son hijos. ¿Quiénes no heredan la herencia en el reino de los cielos? ¿Qué fueron aquella gente que recibieron ese título, hacedores de maldad? Solamente siervos. ¿Quién participó de la fiesta? El hijo que se había alejado de la casa del padre, pero vuelve. Y el hijo dice, padre, de alguna manera, por explicarlo de alguna manera, dice, degrádame en mi título de hijo. Ponme como uno de tus jornaleros. Pero ¿cómo le dice él? ¿Este era mi sirviente? No, este es mi hijo. ¿Se nombran los otros sirvientes? ¿Quiénes eran? Gente que servía a Dios. Vio que el servicio a Dios no es identidad con hijo de Dios. Tenemos que ser, no solamente servir a Dios, tenemos que servir. Va a haber muchos sirvientes allá que no entrarán en el reino de los cielos. Tenemos que servir a Dios, claro que sí, pero dentro de la justicia de Cristo como hijos. Amén. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hacemos un urgente llamado a ser amantes de la verdad y no ser enjuiciados aquel día como hacedores de la maldad. El amante de la verdad, como decíamos recién, ama a Jesús, quien es la verdad personificada. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata. Si alguno ama a Dios, dice Pablo en su carta, es conocido por él. Y aquel día, ¿qué van a recibir esta gente? Nunca os conocí. Así que, otra cosa que podemos saber, servían a Dios, ¿sí? ¿Qué más? Hacían milagros, prodigio y lo demás, profecía y todo lo demás, pero no fueron conocidos por él. Porque podemos contextualizar. Dice Pablo, aunque yo diese los misterios más grandes, me fuesen revelados, aunque hiciese los milagros más grandes, aunque diese todo mi dinero o todos mis bienes para compartir con los pobres, si no tengo amor, nada soy. Porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. ¿Amas tú a Dios? Amén. Amén. ¿Amo yo a Dios? Amigo oyente que nos escucha este audio, ¿amas tú a Dios? Padre, te damos gracias por tu palabra bendita, Señor. Hacedores de maldad, terrible, trágico. Oh, Señor, ya no habrá más nada que hacer, solamente un despertar terrible, Señor, hacia una tragedia espiritual eterna, separación eterna, donde los falsos maestros se llevarán a miles, Señor. Padre, te ruego por todos aquellos que están, Señor, en ignorancia, siguiendo a falsos maestros, Señor.
Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Lo dijiste, Jesús. Y vemos a multitudes siendo guiadas por falsos maestros. Y algunos son testarudos, porfiados, obstinados. Y algunos están buscando, o muchos están buscando eso, Señor. Por eso se amontonarán, maestro, conforme a su propia concupiscencia. Pero otros están, Dios mío, engañados. Te ruego por ellos, Señor. Levantamos un clamor de oración, de súplica, de ruego, para que tu Espíritu Santo les revele su condición a través de tu bendita palabra. Creo que hemos dado nos has dado suficiente material para discernir, para corregir, para instruirnos, para comparar, para, Dios mío, para de alguna forma evaluar si estamos en caminos de muerte o en caminos de vida eterna, Señor. Ayuda, Señor, a aquel que está en esos caminos de muerte, que le parecen caminos derechos, pero son caminos de muerte, para que aquel día no le sorprenda, oh Dios, en esa tragedia espiritual eterna, Señor, de la cual muchos van rumbo a ese camino. Rogamos, suplicamos, imploramos, sabiendo de que nuestro intercesor Jesucristo está intercediendo también por ellos, pero también nos acordamos de tu palabra, que si el justo, Dios mío, dice que tú estás atento a la oración de los justos. Oramos, Señor, como intercesores, Señor, de tu pueblo, por gracia y por misericordia en Jesucristo, que oigan nuestro clamor, oh Dios, que use tu bendita palabra para esclarecer, Señor mío, para traer luz espiritual, Dios mío, para que rompas todo engaño y caiga todo argumento, Dios mío, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de tu verdad, Señor. Aún aquellos, Señor, que están sirviendo, creyendo que están con el cielo ya adquirido, Señor. Oh Dios mío, que en el nombre de Jesús, de alguna forma, en la diversidad de operaciones de tu Espíritu Santo, les hable, los redarguya de pecado, Dios mío, los reprenda, de alguna forma les exhorte, Señor, y les reveles tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre bendito de Jesús, pedimos tu misericordia, sabiendo que eres un Dios, dice tu palabra, muy misericordioso. Y en esa misericordia también afianzada, Señor, en nuestra vida, rogamos para que de alguna forma, Señor, te puedas manifestar a través de tu palabra, ahora que ha sido predicada, exaltada, Dios mío, glorificada, Señor. Corra tu palabra y sea glorificada. También te pueda ser glorificada, Señor, con alguna señal, algún milagro, algún prodigio, alguna provisión en la familia, el hogar, los matrimonios, los hijos, Señor, cada carencia, cada necesidad. Señor, interviene, Señor, en sus hogares. Toca los cuerpos enfermos, Señor. Sana, Señor, los corazones engañados, Señor. Descubre, Señor, las falsedades de aquellos falsos maestros, Señor. Descúbrelos, Señor, en el nombre de Jesús. Abre los ojos de aquellos que están ciegos, Señor, en congregaciones donde son no iglesias, sino sinagogas mismas de Satanás. Pedimos tu bendición, pedimos tu intervención y tu gracia en el nombre bendito de Jesús. Y decimos juntos como iglesia que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias.